Tal como Cristo se titula el tema que estaremos viendo el día de hoy. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 48, nos está diciendo una frase que suena bonita, pero pocas veces entendemos lo que esta frase significa. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Por qué puse tal como Cristo? Porque en el capítulo 15, al principio, nos habla de que los corintios no estaban entendiendo la resurrección de Cristo. Creían en Cristo, pero ellos habían adquirido una religión más que una relación con el Señor. Habían adquirido un conocimiento y de hecho ese cierto conocimiento Pablo le dice que aún ellos no eran sabios, estaban en su ignorancia, pero ese conocimiento no los había llevado a una verdadera vida en Cristo. Y por eso ellos no entendían la resurrección, se habían dejado influir o influenciar por pensamientos, por filosofías del mundo de los griegos. Y en Mateo capítulo 28, que nosotros conocemos, verso 6, cuando Jesucristo resucita y por qué es importante la resurrección. En el Mateo 28 nos dice que llegan las mujeres y también llegan los discípulos y aún en el camino de Emaús algunos discípulos también conocen a Jesús. Jesús se presenta, come con ellos, se aparece luego donde están ellos. Pero esta confesión de Mateo capítulo 28 es muy importante y creo que a raíz de no comprender esta verdad en el Evangelio, muchos no solamente predican mal, sino viven mal el Evangelio. Dice desde el verso 1, pasado el día de reposo al amanecer del primer día, dice que viene María Magdalena. Nos va a hablar de esa resurrección, un nuevo comienzo. No era el Sabbat, era un nuevo inicio. Era como entregar las primicias de esa cosecha, lo mejor. Por eso en ese día resucita Jesús. Y entonces en el verso 6, cuando ellos están buscando a Jesús y entonces se les aparece un ángel y les dice esto, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y esto es bien importante, ya no está en la tumba, ha resucitado como él dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dos cosas que quiero que veamos aquí. Una, Jesús ha resucitado. Y segunda, las mujeres, primera vez las mujeres que se acercan, ven, son testigas de que Jesús ya no está muerto, ha resucitado. Y esto van y se lo dicen a los discípulos, no lo creen. Después se aparece con ellos en el camino a Emaús. Nosotros vemos que también ellos tienen esta experiencia y luego dicen, ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Y de esta manera Él se sigue revelando por 40 días a sus seguidores. Esta verdad de la resurrección de Jesús es central en el Evangelio, es central en la Biblia, es central para nuestra fe, es central para la salvación. Si no creemos a esa resurrección, ¿qué caso tiene predicar? Y de esto nos está hablando el capítulo 15 de Primera de Corintios. El pastor Joel compartía algo de eso también. Van a nuestra fe, van a nuestra esperanza. Pero no quiero ahondar en eso. Y ellos estaban pensando o dejándose llevar por otros pensamientos, diciendo, no puede ser real esa resurrección. Creemos tal vez en una resurrección espiritual aquí en este momento mientras tenemos vida, pero no creemos en una resurrección, vamos a llamarla así, final o escatológica. El cumplimiento de esa resurrección, como Cristo lo dijo, así como resucitó, también va a cumplir que Él nos va a resucitar. Ahora, ellos decían, ¿cómo es que va a resucitar? Al no entender la resurrección empiezan a decir, y muchos teólogos también y muchas doctrinas se han levantado en últimos tiempos para decir, van a ser arrebatados, van a desaparecer, va a pasar esto, va a pasar el otro. La Biblia nos habla de esto, realmente no nos da una especificación de cómo va a ser. Y nos dice en el capítulo 15, verso 35, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
Y del versículo 35 al 39 nos va a estar diciendo que estos no comprenden la resurrección. Y entonces empiezan a hacer cuestionamientos necios. En la Nueva Traducción Viviente dice cuestionamientos tontos. Porque ellos no estaban aceptando la resurrección y mejor estaban especulando cómo sería esa resurrección. ¿Nos vamos a conocer? ¿Nos vamos a casar? ¿No nos vamos a casar? Algunos dicen, vamos a tener una casa, voy a tener una corona física, voy a tener como un castillo, ¿cuántos me van a servir? Porque estamos pensando con la mente de la tierra y no estamos pensando con la mente y con el corazón del cielo. Se hacen cuestionamientos tontos porque no han comprendido que la semilla, y nos pone este ejemplo en esta metáfora, así como la semilla tiene que ser enterrada en la tierra y después de un tiempo se muere, pero para que surja ahora una planta, un fruto. Así nosotros, ¿cómo será esta resurrección? Verdaderamente tenemos que morir. Escrito está que el hombre muera una sola vez después de este juicio. Pero aquellos que van a condenaciones porque no recibieron a Jesús, mas nosotros saldremos para vida eterna. Ahora, cuando nosotros resucitamos, no resucitaremos, y nos va a poner también ahí ejemplos, no es como la gloria de los astros, como la de los animales, la carne de los animales, no, nosotros vamos a resucitar y tener un cuerpo nuevo, diferente en esa resurrección. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Algunos dicen que si me falta un miembro, que si esto, si el otro, o algunos si fue cremado, no fue cremado. La resurrección no es como nosotros pensamos. Es más grande. No hay algo que pueda detener el poder de Jesús para esa resurrección. Algunas personas durante la Edad Media y casi durante toda la historia del cristianismo hasta últimos años, buscaban ser enterrados en un templo, cerca de un altar, algunos dentro del mismo templo, algunos a las afueras, o cerca de un hombre que hubiese sido virtuoso o santo, le llamaban ellos, porque pensaban que su resurrección sería antes. Pero Jesús ha prometido que vamos a resucitar y no está limitado por esta condición donde estemos, aún si estamos en el fondo del mar, aún si los peces nos hubieran comido todo. No hay ¿qué puede impedir la resurrección de nuestro cuerpo? Porque ya no será este cuerpo, seremos transformados. Pero no voy a hablar de todo eso, sino cuando no entendemos esa resurrección, hay un problema. No podemos vivir la vida de Cristo. Entonces, nosotros vivimos como si estuviésemos muertos, porque no hay seguridad en esa resurrección. De hecho, en el capítulo 6, verso 20, esto es algo bien importante, lo que confirma lo que Mateo 28 había dicho el ángel a las mujeres, y luego los discípulos, algunos no lo creían, y después cuando lo vieron aún así algunos dudaban. Entonces habrá muchos que han escuchado de Jesús, pero no creen en la resurrección, creen en una filosofía, creen en una religión, pero no, hermano, ninguna doctrina, ninguna iglesia, ninguna resurrección, ninguna liturgia, ninguna costumbre va a salvarnos, ni tiene ningún poder, ninguna autoridad, si no está presente la resurrección de Cristo en medio de esa iglesia, de esa enseñanza, de ese evangelio. La resurrección de Cristo es el centro. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Verso 20, confirmando lo de Mateo 28, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. No hay duda, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, todo lo que dijo es verdad. Si Cristo resucitó, todo lo que habían dicho los profetas es verdad. Si Cristo resucitó, las promesas de Dios desde la antigüedad, hablando también de Daniel, que se levantaría nuevamente para estar en la presencia de Dios, hablando de esos que se van a levantar y van a ser confesados delante del Padre, lo que Jesús dijo, aquellos que le confiesan, Él les va a confesar delante del Padre y de sus ángeles. No está hablando de ángeles como seres celestiales solamente, sino es una expresión para decir delante de la presencia, en la gloria de Dios, porque ahí habitan los ángeles. Entonces,
porque Cristo ciertamente ha resucitado, nosotros que creemos en Jesús, ¿qué nos dice Romanos 6? Nosotros morimos y también resucitamos, pero para nueva vida. Esta es la primera resurrección. Ya estamos resucitados. Pero algunos de los corintios y aún toda la influencia que tenían en Colosa, en Tesalónica, pensaban que esta era la única resurrección para andar en vida nueva, aunque ellos no andaban en vida nueva, pero decían, esta es la resurrección que hemos entendido. Pero no solamente es esta resurrección. Dice el verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos, nosotros también. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir? Es el primero. Y verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, se está hablando de Adán cuando vino el pecado y todos estuvimos en muerte y bajo pecado. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros vamos a morir igual que todos. Pero los que hemos recibido a Cristo dice que seremos vivificados. ¿Por qué? Nos decía en los pasajes que leímos al principio que se siembra un cuerpo animal, pero va a resucitar un cuerpo espiritual. En el verso 45, porque está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y esto nos da mucho a entender. Adán, para tener vida, Dios tuvo que soplar en él aliento de vida y este hombre tuvo vida porque es polvo, es tierra, fue formado por Dios. Pero la segunda parte de este verso dice en el verso 45, y el postrer Adán quiere decir el último Adán, el último hombre. Adán también es la palabra genérico para hombre. El último Adán que representa a Cristo. Este no tuvo el soplo de Dios para tener vida, no fue creado de la tierra, y lo vamos a ver en un momento más. No tiene el fin de Adán que lleva al pecado y a la muerte. Este hombre, este Adán, este postrero que es Cristo, es espíritu vivificante. Él es el que da vida. Entonces, si nosotros hemos creído en Cristo que resucitó, Él resucitó, dice el Mateo 28, capítulo 15, verso 20 de 1 Corintios. Entonces, Él que tiene vida, también nos ha dado vida. Ese espíritu que da vida. Es como en Génesis Dios soplando aliento de vida. ¿Qué hizo Jesús? También le dio vida a sus discípulos, a los que creían. Dice que sopló en ellos y les dijo, también recibid el espíritu. Cuando morimos, el cuerpo ciertamente va a la tierra, pero resucitará para vivir para siempre. Habíamos dicho en Romanos capítulo 6 que ahí nos habla de una resurrección para nueva vida y siempre pensamos solamente en vivir una vida diferente aquí en la tierra. Pero realmente no solamente es esta vida, sino esperamos la eternidad, la vida eterna junto al Señor en la gloria del Señor. Pero algo bien importante en el verso 42 en adelante. Si a veces tenemos dudas de la resurrección, vemos nuestras debilidades y decimos, ¿cómo es posible que hayamos resucitado? Estamos viviendo ya esa resurrección y tenemos que vivir con una nueva vida. Y aquí Pablo nos va a estar diciendo cuáles son las señales de haber resucitado con Cristo. Veamos en el verso 42. Así también en la resurrección de los muertos. Ve aquí con cuidado. ¿Cómo es esta resurrección de los muertos? Y recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Corrupción, pecado. Entonces, si hay resurrección en nosotros, si verdaderamente Cristo ha resucitado, si hemos creído en ese evangelio y tenemos la resurrección, ya no estamos en corrupción. Dice, resucitará en incorrupción, sin relación con ese pecado. Entonces nuestra vida tiene que empezar a vivir esa nueva naturaleza, esa nueva realidad que ahora está muy en boga, más bien nueva normalidad, dicen ellos, pero no es nueva
normalidad, porque esto no es normal, nueva realidad. Pero la realidad del cristiano es que ya no vive como antes, como muerto, sino como vivo. Dice en el verso 43, se siembra en deshonra. ¿Cómo era la vida del creyente, el hombre en pecado, semejante a Adán, en deshonra? Recuerde, en corrupción, ahora como en deshonra, pero ese hombre que ha resucitado, ¿cómo vive ahora? Resucitará, ¿de qué manera? En gloria, en honra, vamos a decir. Se siembra en debilidad. ¿Cómo es ese hombre? Débil. No puede contra sus debilidades. No puede rechazar el pecado porque vive de esa manera, está dominado por Satanás. Pero ahora dice que este que ha resucitado, ahora cómo vive, resucita en poder. Tres cosas que quiero que veamos. ¿Cómo es el hombre como Adán? ¿Y cómo es el hombre como Cristo? El hombre como Adán, el que está muerto, el que no ha resucitado, vive en corrupción, vive en deshonra y además, ¿qué otra cosa? En debilidades, en todos los sentidos. Pero el hombre que ha resucitado en Cristo, las mujeres que han resucitado en Cristo, jóvenes, adolescentes, adultos, niños, los que han resucitado en Cristo, ¿cómo deben vivir ahora su vida en Cristo? Ahora no están en corrupción, sino están en incorrupción. Se están alejando de ese pecado, de esa contaminación. Ahora ellos se han resucitado en gloria para honrar al Padre. Ellos han resucitado, viven una vida en poder, ya no en debilidad. Ahora pueden vencer al mundo, pueden vencer sus pensamientos. Dice el verso 44, se siembra cuerpo animal. ¿Cómo es este hombre entonces sin Cristo también? Animal. Pero resucitará cuerpo espiritual. Y puse esto fuera de esos tres primeros puntos por algo, mire. ¿Cómo es posible que ese hombre fuera animal y ahora va a ser espiritual? Si hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, los que son nacidos de Adán, hombres que no han recibido a Cristo, entonces, ¿cómo son todavía? Con cuerpo animal. Pero dice el segundo Adán o el postrer Adán es espíritu vivificante. Los que han recibido la vida en Cristo, que antes dijimos que ya están no en debilidad, sino en poder, en fortaleza, en honra, en gloria. Aquellos que ya no tienen relación con el pecado, estos, ¿qué cuerpo tienen? Un cuerpo espiritual. Y quiero que veamos los siguientes versículos. Es necesario entonces haber nacido de esta manera, verso 46, y en muchas ocasiones vivimos en esa lucha con nuestra naturaleza, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Quiere decir que aún nosotros viendo esta naturaleza, pero habiendo recibido a Cristo, estamos todavía en esa lucha. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin de aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos resucitado con Él ya en cuerpo espiritual? ¿Cuál es el fin según el verso 46? Lo espiritual, vivir una vida espiritual. 47, que es el punto de nuestro tema el día de hoy. Quiero que ponga mucha atención aquí. Adán vino del polvo. Su naturaleza es de la tierra. Su vida es de la tierra. Su final, su destino es el polvo de la tierra. Polvo eres y polvo te convertirás. Su mirada está en la tierra. Sus anhelos están en la tierra. Su gloria está en la tierra. Esto es lo que buscan los que son de Adán. Los que no tienen la resurrección en Cristo. El mismo verso 47. El segundo hombre que es el Señor, que es Cristo, ¿de dónde es? Del cielo. Y pon atención en esta otra parte. Así como Adán era de la tierra, su contraparte, el segundo Adán, Cristo, mira, vino del cielo. Su naturaleza es celestial. Su vida es celestial. Su destino final es el cielo. Por eso regresó al Padre, al lugar que tenía antes que el mundo fuese. Y si Él ha resucitado, nosotros, a través de Cristo, también dice que esa resurrección entró a nosotros.
Y si Él ha resucitado y nos ha dado esa vida, voy a remarcar esto. Por eso es tan importante que creamos en la resurrección. Entonces, nuestro origen también es del cielo. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestra gloria no está en la tierra, está en los cielos. Nuestro destino, nuestra morada, nuestro lugar está junto a Cristo, junto al Padre en los cielos. Por eso el verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y los que le siguen son como él, terrenales, animales, nos había dicho antes, que están en deshonra, que están en corrupción, que están en debilidad. Pero los que son del cielo, nacidos de Cristo, son como Él, como Cristo. Quiero preguntarte si tú has nacido de Cristo. Si tu vida está en la tierra o está en los cielos. Los que son de Cristo, los que son de este segundo Adán, son celestiales. Entonces, su mente, su corazón, su gloria, sus anhelos, está en los cielos, no en esta tierra. Viven no como los de la tierra, sino viven como aquel que es del cielo, como Cristo. Por eso le llamé tal como es Cristo, o tal como Cristo. Porque ¿dónde vemos que hemos resucitado? Cuando empezamos a dejar la vida del hombre viejo. Y entonces empezamos a vivir la vida de aquel que es del cielo. Ya no buscamos la gloria de este mundo. Hablando de este tiempo en que estamos pasando dificultades, la gente teme morir. Y yo creo que es algo natural hasta cierto punto. Pero los que somos de Cristo, queremos estar con nuestros familiares, queremos disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. Pero si el Señor nos llama a su presencia, entonces nosotros estamos con nuestro corazón alegre, porque nuestro destino está en los cielos. Cuando nacimos de Cristo, nacimos de los cielos. Y entonces solamente esperamos el día de ser redimidos y estar en la presencia del Señor. Ahora no somos terrenales, sino celestiales. Dice en el verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, como usted, como yo, como todos los hombres, traeremos también la imagen celestial. Y aquí también quiero que pienses, hermano, porque Cristo tenía que venir, Jesús tenía que venir, Dios tenía, ese Dios hombre tenía que venir a encarnarse para mostrarnos precisamente esa naturaleza que había sido dominada por Satanás, por el pecado. Él vino y entró en esa naturaleza, pero no para vivir conforme a ella, sino para tener victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre esa naturaleza, victoria sobre la desobediencia y la rebeldía a Dios, y para enseñarnos cómo podemos vivir en obediencia a Dios, una vida renacida, una nueva naturaleza, que estemos mirando al cielo cada día, con nuestro corazón, ya siendo moradores del cielo. ¿Dónde estamos nosotros? Morando en los cielos. Dice el verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y Juan capítulo 11, verso 25, Jesús le dice a María y Marta, cuando Lázaro ha muerto, ¿por qué están llorando? ¿Por qué lloran? ¿Crees que tu hermano va a resucitar? Resucitará en el día postrero. Y ciertamente creemos que resucitaremos en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que nuestra vida eterna, nuestra vida celestial, ha empezado desde el momento en que recibimos a Cristo. Luego tendremos que morir como la semilla, pero un día nos levantaremos, aunque estemos muertos. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos esa vida eterna. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, nos dice de la siguiente manera.
Porque si creemos que Jesús murió, esto lo creemos, y resucitó, que ese es el punto central. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay salvación. Si no hay resurrección, no hay nueva vida. Si no hay resurrección, no hay manera o no hay propósito para predicar. Pero ¿qué nos dice Pablo en Corintios capítulo 15, verso 20? Mas ahora Cristo ha resucitado. Y nos dice en los siguientes versos, en el 47 y 48, que en el 47, en el 48, perdón, que tal como es ese celestial que resucitó, así seremos nosotros resucitados. Empezaremos a vivir esa vida gloriosa en honra, en poder. Dice el verso 14 de 1 Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esta parte yo quiero que aunque estés en tu casa la puedas repetir conmigo, la puedas creer, que sea el centro de tu fe. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aún muramos, Dios nos va a levantar, igual que a Cristo. Dios está obrando en nuestra vida para poner en nosotros esa seguridad de nuestra salvación y de nuestra resurrección. Nuestra alabanza debe ser enfocada en Cristo. Nuestra vida debe ser enfocada en Cristo. La palabra debe ser enfocada en Cristo, en esa resurrección. Porque cuando creemos en esa resurrección, también podemos vivir como vivos entre los muertos. También podemos negar la vida del mundo. También podemos tener primero el amor a Cristo, antes que el amor a las demás cosas, antes que el amor a nosotros mismos. Él ha resucitado y el Padre nos resucitará juntamente con Él. Yo quisiera en esta hora, hay mucho que hablar acerca de la resurrección, pero yo quisiera que nosotros recordemos el verso 48 de 1 Corintios y que quede muy grabado en tu corazón el día de hoy. 1 Corintios 15, 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros, tú hermano, ya no eres como ese terrenal, como ese Adán, caído, vencido por la serpiente, viviendo en opresión, condenado a muerte. Y la segunda parte, y esta es para nosotros, para los que hemos creído, donde quiera que me escuches, amigo o hermano. Y cuál el celestial, también los celestiales, así como Cristo, así el Padre quiere que tú seas, que yo sea, que así piense, que así viva, que así ponga mi esperanza, mi obediencia en el Señor. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero yo quisiera que esa seguridad de la resurrección de Cristo quede en nosotros. Ya estamos por terminar de meditar en Corintios, en Primera de Corintios. Yo te invito a que terminando de meditar Primera de Corintios, vuelvas a leer toda la carta que hemos meditado durante todo este mes y entonces te llenes de la seguridad que como Cristo resucitó y fue primicia, esto es lo primero de la cosecha. Así nosotros, como esa cosecha, un día también estaremos como esa cosecha, rindiendo honor, gloria al Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado seguridad de esa vida eterna. Nos das seguridad de la resurrección y podemos vivir tal como Cristo. Es una lucha porque nuestra mente todavía ve las cosas de esta tierra. Pero Señor, si tú nos has permitido resucitar para nueva vida aquí en esta tierra, finalmente también resucitaremos, seremos levantados por ti para vivir eternamente contigo. Hemos iniciado una nueva vida, un camino, una meta diferente, un sentido diferente para nuestra vida. Antes, como los demás hombres, solamente pensábamos también que al morir se terminaba todo. Vivíamos tal vez por nuestros instintos, con nuestras decisiones, con el odio, con el egoísmo, con los pensamientos y con la gloria, buscando la gloria de este mundo. Pero cuando morimos en ti, cuando hemos negado nuestro ser, hemos resucitado. Y ahora, Señor, nos negamos completamente a nosotros mismos.
La vida tuya es la que gobierna en nosotros. Tú eres el que está sobrando en nuestra vida. Y tú eres, Señor, quien nos lleva a puerto seguro, quien nos lleva, Señor, a esa eternidad y nos hace pasar por el valle de sombra y de muerte y no tememos, porque tú estás con nosotros. No somos nosotros los que resucitaremos por nuestra propia fuerza, sino eres tú, el poder del Padre, obrando ese poder que conmovió la tierra, lo conmoverá nuevamente. Ese poder que creó los cielos y la tierra, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos levanta a nosotros hoy y nos levantará para que vivamos. Y nuestros seres queridos, nuestros hermanos, los que han recibido tu palabra, aún desde los profetas, aquellos que han creído en ti, oh Dios, un día se levantarán y juntamente con nosotros alabarán tu nombre. Qué gozo, Señor, es ser invitados a esta reunión, a esta asamblea, a esta alabanza, a este coro celestial que te adorará y te servirá eternamente. Gracias por esta seguridad de tu resurrección, pero ahora de nuestra resurrección en ti. En el nombre de Jesús. Amén.